Cuando el ser humano se enfrenta a situaciones de desesperación, es más fácil que acabe siendo sometido o engañado. A pesar de los avances científicos y de un mayor acceso a la información, proliferan cada vez más aquellos que prometen, con prácticas pseudocientíficas, alternativas a la medicina y fuera de toda garantía, sanar física o psicológicamente a un cuerpo o a una mente enferma. Además, en un momento de gran presión por destacar o por tener éxito en la vida, los llamados libros de lectura fácil sobre autoayuda y motivación se ofrecen como un remedio ante el fracaso o la depresión. Hoy nos preguntamos por qué somos más vulnerables a las falsas terapias, cómo distinguir entre científicos y charlatanes o curanderos, cómo proteger ante los estafadores de la salud. Me transmite paz. Muchas veces se aprovechan, está desesperada por encontrar solución. Pues para hablar de todo esto tenemos con nosotros esta noche a Rosa Arroyo, responsable del Observatorio contra las Pseudociencias y Pseudoterapias de la Organización Médica Colegial. Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Emilio Molina Cazorla, es vicepresidente, lo leo para no equivocarme, de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. ¿Es así, Emilio? Correcto. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Emilio. Pues Rosa, Emilio, en primer lugar a mí me gustaría que hiciésemos un poquito de pedagogía para los espectadores. Siempre hemos oído hablar de esto de los curanderos y estas cosas, pero ¿qué son realmente las pseudoterapias? ¿Por qué las pseudoterapias no es medicina, Rosa? Bueno, la definición, por decirlo de una manera muy concreta, son aquellas sustancias, servicios, productos que no han demostrado por evidencia científica su eficacia o su seguridad. También se puede aplicar a prácticas o técnicas del mismo modo que no están indicadas para lo que dicen estar indicadas. Esto sería la forma más rápida de definirlo, ¿no? Y entonces ello puede llevar a consecuencias muy graves para el paciente. Y Emilio, ¿cuál es el perfil de personas que suelen acudir a este tipo de...? La mala noticia es que es todo el mundo. ¿Todo el mundo? La gente que oferta este tipo de propuestas se aprovecha de la vulnerabilidad que tiene cualquier enfermo que está pasando por una situación en la que necesita recuperar ese control sobre su vida, ¿no? Esa sensación de control al menos. Como decía antes en el vídeo, me da paz, ¿no? Te da esa tranquilidad de que estás haciendo algo por tu salud o que vas a recuperarla. Y eso nos pasa a todos, esa sensación de querer volver a tomar las riendas de nuestra situación cuando estamos nosotros o algún ser querido pasando por una enfermedad. Así que todo el mundo es susceptible de caer. ¿Coincides con ello? ¿Todo el mundo también desde el punto de vista médico? ¿Sí? Sí, todos somos susceptibles en cualquier momento, vulnerables, más vulnerables en el momento de enfermedad. Claro. A veces incluso se recurre a la pseudoterapia en un momento que no es una auténtica enfermedad, sino que es un estado de no bienestar, y entonces pues puedes llegar a engancharte a ese tipo de prácticas o técnicas. Y sí, cualquier persona somos susceptibles. Hablábamos antes de entrar aquí de Steve Jobs, que bueno, es un paradigma de una persona inteligente, razonable, vamos, con un método científico, y sin embargo pues cayó en esto. Y antes nos has dado una definición, ¿no? para hacer el deslinde entre pseudoterapias y medicina, pero todas estas palabras del Reiki, la terapia gestal, en mindfulness, ¿cómo explicarles a la gente dónde está el límite entre la estafa y la ciencia? Porque, por ejemplo, en el mindfulness sí que los expertos dicen, bueno, es que hay una parte que sí que realmente es una terapia que tiene un fundamento científico en todo esto. Pero el ego en la materia dice, bueno, pero ¿yo cómo lo sé? ¿Yo cómo sé que lo que me están diciendo realmente esto es científico o no lo es? Bueno, porque hay que ir a las fuentes, ¿no? A las fuentes de la evidencia o a las fuentes que verifican todo esto. Digamos que hay prácticas que lo que mejoran es el bienestar. Eso no es medicina, eso no son prácticas médicas. Las prácticas médicas las tienen que realizar profesionales sanitarios, que tenemos una doble responsabilidad. La responsabilidad legal por las consecuencias de nuestros actos y la responsabilidad deontológica que nos obliga a nuestro código, que está para todas las profesiones sanitarias. Entonces, si una persona quiere ir realmente a curarse de una enfermedad, tiene que ir a un profesional sanitario que tiene que estar registrado, tiene que estar visible en la consulta pública de colegiados, en nuestro caso de colegiados médicos, y su especialidad también está visible. Entonces, las especialidades que algunos terapeutas o que algunos otros profesionales sanitarios dicen tener, tienen que verificarse en un registro. Y esas fuentes de información están ahí, hay que ir a ellas. No deberíamos nunca consultar ese tipo de información en un internet abierto, porque no tiene sentido. Entonces, si quieres medicina, tienes que ir a un profesional de la medicina y tienes que saber que lo es realmente, y no que utiliza una serie de parafernalias, como ha dicho Emilio, de nombres muy globales o muy sofisticados que
no es un profesional de la medicina. Añadiría que ese sería un poco el filtro básico, ¿no? Ir a alguien que está colegiado. E incluso te diría que dentro de las propias colegiaciones hay que extremar la precaución, porque hay tal nivel de persuasión, de sofisticación de las propuestas que llegan a engañar a muchos de estos profesionales. Y no son pocos los casos que hemos denunciado a colegios de sanidad, sobre todo en psicología y en enfermerías, donde encontramos más casos, en medicina menos, pero suelen ser más graves por las implicaciones, donde se les cuelan propuestas pseudocientíficas que incluso a algunos profesionales les cuesta dirimir. Es muy difícil a veces saber dónde está el límite. ¿Dónde está el límite entre algo que parece una propuesta tecnológica de última moda, por ejemplo la oncotermia, que se ha puesto de moda recientemente porque puede ser un tratamiento coadyuvante contra el cáncer, pero algunos lo utilizan como la cura del cáncer, ¿no? Entonces, hay veces que incluso una propuesta que es válida para algunas enfermedades, si la extralimitan o la venden como que puede ser complementaria a lo mejor. Exacto, que cuidado también con ese término, que lo utilizan muchísimo para hacer pasar cosas que no son... Que no son pasables. No, de hecho, el concepto de medicina alternativa o complementaria, lo primero hay que averiguar si de verdad es medicina y luego ya le ponemos apellidos, porque si no... Desde luego, la pandemia de la COVID-19 ha sido un caldo de cultivo que ha incrementado este tipo de prácticas acientíficas que han ido desde la negación del virus hasta el rechazo de los tratamientos. Algunas recomendaciones vinieron incluso del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que llegó a recomendar a la población beber lejía para acabar con el virus. Nazaret nos amplía estos datos. Más de 100 personas, de hecho, fueron hospitalizadas tras esta sugerencia del expresidente de los Estados Unidos. Hubo incluso quien ingirió detergente. Durante el coronavirus también surgió la solución mineral milagrosa. Es un compuesto de clorito de sodio que es nocivo para la salud. Solo en España terminaron intoxicándose 30 personas. Son prácticas que a priori parecen absurdas, pero que miles de personas se terminan creyendo en momentos de vulnerabilidad. Y aquí el dato, Jesús, más preocupante. Según la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, en España mueren entre 1.200 y 1.400 personas al año por este tipo de terapias. Emilio, ¿después de la pandemia ha proliferado este tipo de terapias alternativas? La pandemia ha supuesto un revulsivo para que todos los charlatanes que conocíamos, que estaban ya en este circo, se vinieran arriba y además surgieran otros distintos. Quiero decir, esto ha sido el mar abierto para la pesca de gente que está en una situación de incertidumbre, de vulnerabilidad y que quiere tener la seguridad de que a ellos no les va a pasar o a sus seres queridos no les va a pasar. Así que se les ha abierto la veda a todos los charlatanes para vender. Vamos, es que ha habido de todo, lejías, leche de lo que sea. Bueno, precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Porque ese momento de fragilidad es mayor en este Totalmente. tiempo. De hecho, quería puntualizar, la cifra que dimos no es una cifra que se sepa, es algo, precisamente el estudio donde sacábamos esos números, lo que pedíamos era que se hiciera algún tipo de baremación de cuántos afectados reales hay. Esto fue un cruce de entre la estimación de cuánta gente en estudios de Estados Unidos se ve afectada por estas propuestas y cruzado con las estadísticas de España de cuánta gente los utiliza, ¿vale? Entonces... Rosa, desde vuestro observatorio, el papel de las redes sociales, de los influencers, ¿cómo lo valoráis? Bueno, pues lo valoramos como una amenaza. La verdad es que es un problema que nos está surgiendo y lejos de parecer que se va agotando porque solamente la gente mayor o más mayor podría utilizar estas terapias, resulta que los jóvenes se ven más influenciados por ese tipo de mensajes de gente que no son profesionales de la medicina y además de una manera exponencial lo comparten. Entonces eso, claro, nos está produciendo muchísimo más trabajo. De hecho, nosotros lo primero que hicimos durante la pandemia, porque era hasta las autoridades sanitarias nos pidieron ayuda, es organizar webinarios y uno de ellos se llamaba vacunofobia y otro era la comunicación en temas de salud también, porque era muy importante decirle a la gente dónde estaba la información veraz. Nosotros no pretendemos, o sea, queremos que la gente, la ley de la autonomía del paciente dice que el paciente tiene que poder elegir, pero tiene que elegir en base a una información fiable, fidedigna y además que se encuentre en fuentes verificadas, que eso es lo más importante. Yo dejaría ese mensaje, fuentes verificadas de información sanitaria. Es verdad que en algún momento, ya que estamos hablando ahora de la pandemia, se llegó a utilizar el influencer para dar mensajes, intentar dar mensajes científicos también, ¿no? Y para intentar decir, bueno, a los jóvenes, ¿cómo se les llega a los jóvenes? Vía influencer. Pues vamos, claro, eso puede generar algunas veces distorsión, porque ¿por qué me fío de este y por qué no me fío del otro, ¿no? Pues mira, la calidad del mensaje y, como hemos dicho, la profesión, es decir, ¿cuál es tu titulación?
¿Qué estás diciendo? Si eres un pediatra y estás hablando de la vacunación en niños, eso es lo que te da el rigor científico. Pero si eres un actor de cine o eres un presidente de un gobierno de Estados Unidos, pues no es la misma para hablar de esos temas de sanidad. Sin duda, sin duda. En los últimos tiempos se ha disparado el número de libros, expertos, técnicas, lo decía Rosa, que ofrecen la posibilidad de curarse a sí mismo. Hay incluso un tipo de turismo sanador. La Navidad, el verano, las vacaciones en general suponen también un momento para la búsqueda de estas terapias alternativas en la naturaleza, tomando sustancias naturales. Para advertir sobre retiros más peligrosos para la salud, el Instituto Salud Sin Bulos ha elaborado un completo informe de aquellas de las que hay que desconfiar. Nazaret nos lo cuenta con más detalle. Sí, Jesús, existen muchas pseudoterapias. Está desde la bioneuroemoción, que entiende que lo importante no es lo que le ocurre al enfermo, sino cómo se reacciona emocionalmente hacia esa enfermedad. Ayunos de ciertos alimentos, como por ejemplo la fruta, o no beber agua, las terapias de energía como el Reiki, donde se utilizan las manos para curar a través de la energía, o terapias de curación a través de los sonidos. Como decíamos, son prácticas que no se rigen por ningún tipo de noción científica, que muchas veces esconden otros intereses económicos y donde los enfermos son las víctimas. En la elaboración de este informe ha colaborado el investigador de sectas Luis Santamaría del Río, que nos escucha desde Marsella, donde precisamente se está desarrollando un congreso sobre el impacto de los cultos de sanación y las sectas en la salud pública. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Luis, queríamos saber la relación que hay entre este tipo de pseudoterapias, de pseudociencia, con las sectas. Pues yo creo que podemos hablar de una doble relación. Por un lado, hay sectas que tienen como señuelo y como principal enganche para sus víctimas la oferta de sanación, la oferta de solucionar todos sus problemas de salud. Por otro lado, tenemos que habitualmente las pseudoterapias tienen en sí mismas un componente sectario claro, y me explico. Aunque la persona no llegue a pertenecer a un grupo estrictamente, el aislamiento con respecto a sus relaciones anteriores, las estrategias de persuasión coercitiva y abuso psicológico y abuso emocional, y al final la esclavitud que acaban haciendo con la persona, recuerdan mucho a las sectas. ¿Cuántos casos hay de familias que dicen este familiar no pertenece a ningún grupo, no va a ninguna reunión? Y simplemente a través de redes sociales, a través de contacto con otras personas, acaba dependiendo de un gurú, de unas ideas, de unas doctrinas, algo para lo que no había dado su consentimiento. Luis, ¿se puede cuantificar el número de sectas? ¿Son muchas o estamos hablando de cosas excepcionales? Es imposible las sectas en general y estas en particular. Lo que sí podemos decir es que después de muchas décadas de secularización, ahora lo que estamos viendo es que son estos grupos de tipo espiritual más difuso, los que buscan el bienestar, la paz interior, la sanación, tienen mucho más éxito que las sectas que podríamos llamar, entre comillas, más religiosas, ¿no? Porque todo esto llega más a la gente. Y ahora que dices de las sectas religiosas, llama la atención que en un mundo en el que el escepticismo sobre la religión en general, sobre la fe, está bajando claramente, sin embargo estén proliferando este tipo de sectas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues hace un momento hemos escuchado que Emilio hablaba de dos conceptos fundamentales, que uno es el de la vulnerabilidad y el otro es la incertidumbre, ¿no? Todos tenemos necesidad de respuestas, todos tenemos necesidad de sentido, y todo esto de las pseudoterapias va mucho más allá de un problema de salud pública. Es un problema de que necesitamos creer, necesitamos seguridades, certezas, y entonces por eso todo esto sigue llegando al ser humano de hoy, por muy escépticos que nos creamos, por muy modernos, por muy racionales. Si nos separamos también del ámbito de la trascendencia, es fácil que todas estas propuestas tengan más calado y más éxito en la sociedad. ¿Qué dice sobre esto la doctrina social de la Iglesia, la Iglesia, sobre esta relación? Bueno, pues mira, yo diría dos o tres cosas. La primera es que el propio catecismo, que tiene ya 30 años, el catecismo de la Iglesia Católica avisa, cuando está hablando de la magia, de la adivinación,
habla de las terapias llamadas tradicionales, dice, bueno, pueden estar bien las terapias tradicionales, pero cuidado porque, por un lado, puede haber una explotación de la credulidad del prójimo, está alertando frente a las estafas, y en segundo lugar dice, puede traer consigo un recurrir a invocaciones, a fuerzas ocultas y, bueno, pues todo ese ámbito de lo más oscuro. En segundo lugar, yo recomendaría, por ejemplo, leer el documento que los obispos de Estados Unidos publicaron en el año 2009 sobre el Reiki. Eran preguntados porque en algunos ámbitos católicos se utilizaba esta pseudoterapia y el razonamiento era muy claro. En primer lugar, racionalmente es rechazable, científicamente no tiene sentido ninguno. Pero ¿qué pasa? Nosotros los cristianos creemos que es posible una sanación sobrenatural. Esto del Reiki no tiene nada que ver con esto tampoco, es pura superstición, pura magia. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias y sobre todo por lo claro y lo pedagógico que ha sido. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Antes lo comentabas, ¿no, Emilio, el tema este de las sectas con el ámbito un poco religioso? Hay algunas que son, no sabes muy bien si llamarlas sectas pseudoterapéuticas o pseudoterapias sectarias, por ese componente que comentaba muy bien Luis de persuasión coercitiva, ¿no? También antes lo hablaba con Rosa, cuando tú estás abocado, tienes una enfermedad o incluso a veces no estás enfermo, pero te lo pintan como algo para prevenir, ¿no? Siempre te pueden dejar con la sensación de ¿y si me pasa algo por no haber probado esto, ¿no? Hay gente que te va induciendo un poco, te va intentando hacer creer que las cosas, la salud funciona de una manera determinada, distinta a como es en realidad. Te van persuadiendo de que las cosas son de otra manera y te van metiendo miedo. A veces incluso contra las fuentes oficiales, para decirte, no te fíes de lo oficial, para contraponer ya esa primera barrera que comentaba Rosa de ir a lo oficial, ¿no? No te fíes de lo oficial. Sí, el clásico argumento del negacionista, ¿no? Sí, la farmacia, ellos te quieren cronificar, no quieren curar. Hay un discurso, vamos, muy metódico, muy constante, que no se plasma en la realidad. Estamos viendo que cada vez tenemos una esperanza de vida mayor. Eso es precisamente a unas mejores terapias, a un mejor conocimiento científico aplicado a la salud. Esta gente va a lo contrario, ¿no? Te está vendiendo cualquier remedio absurdo, agua de mar para curarte un cáncer, ¿no? Que si eso funcionara, llevaríamos usándolo milenios y nadie tendría cáncer, pero no se dan cuenta. ¿Qué haríamos si eso funcionara con los médicos, Rosa? Pues nada, realmente acompañarles a beberlo. Pero vamos a ver, yo lo que quiero dejar claro es que nosotros, los que trabajamos, los médicos clínicos, por supuesto los médicos investigadores, nos basamos en el método científico. Y eso no es más que darle robustez a los resultados de nuestra investigación, con una aplicabilidad clínica que tiene que tenerla. Y encima, además, no nos molestamos, quiero decir, es nuestra obligación ver qué resultados en salud tenemos y utilizamos la inteligencia artificial, tenemos un ingeniero informático con nosotros, es decir, nosotros cada vez nos tenemos que apoyar más en la ciencia. Entonces eso realmente contrasta con una serie de prácticas que no sabes los resultados. Entonces los médicos que recibimos esas críticas, efectivamente, no podemos llegar a todo, no curamos todo, no evitamos que la gente muera, pero sí que hacemos un método que nos valida delante de la comunidad científica. No necesitamos utilizar las redes ni otros medios de comunicación para que se sepa cuáles son nuestros resultados. Nosotros y las autoridades sanitarias y las sociedades científicas y todos los que trabajamos en la ciencia nos ha traído hasta aquí con muchísimo más progreso. Claro, nos hace volar y también nos hace saber cuál es el resultado de lo que aplicamos y lo que hacemos. Desde luego. Como estamos viendo a lo largo del programa, una de las formas de entrada en este tipo de dinámicas son las brechas que genera el dolor, el vacío, la desesperación en la fragilidad humana. Esto es lo que le ocurrió a Antonio, que recurrió a la terapia biogestal y que nos está escuchando. Antonio, buenas noches y muchísimas gracias por tu valentía. Hola, buenas noches. Antonio, ¿qué es la terapia biogestal y a ti en particular cómo te afectó? Bien, pues la terapia biogestal es una terapia que surge en Tenerife, creada por un médico psiquiatra hace aproximadamente 30 años, y en la que está vinculada a diferentes psicólogos de la zona. La intención sería salir de lo que la terapia gestal ofrece, incluir una cosa que se llama bioenergética y mezclar ambas corrientes. Y Antonio, ¿a ti quién te llevó a llevar a esa pseudoterapia, a esa biogestal? ¿Y cómo te afectó en concreto? O sea, ¿cómo te estabas dando cuenta que estabas siendo víctima de esta situación? Esto es complicado. A mí nadie me llevó. A mí me recomendaron un psicólogo de la zona donde vivo, al lado de casa. Y en primer momento, pues bien, puesto que tenía 22 años, tenía ataques de ansiedad.
y estaba yendo a buscar solución en un psicólogo denominado clínico, ¿no? La repercusión de todo esto en mí es que a través de 11 años, tras esa primera consulta, pasé por muchas situaciones complicadas. Una de las filosofías de esta terapia es que si tú entras con un problema, pero sales con 10 problemas, vas por el buen camino. Y dentro de que yo pensé que estaba yendo a un psicólogo, al final terminé consumiendo, por desgracia, numerosas decenas de pseudoterapias de las que han hablado aquí y más. Ya, ¿y a ti esto te costó dinero? ¿Quién crees que se beneficia con todo esto? A mí me costó alrededor de 23.000 euros este tiempo, más las numerosas terapias que he tenido que recibir después para recuperarme de la estafa recibida y de la influencia que ha habido en mi persona. Económicamente se nutren tanto los psicólogos como este dicho psiquiatra. Yo también metí a personas de mi entorno y es como una especie de estructura piramidal en la que yo voy confiando en lo que me está pasando, idealizamos todo al psicólogo o al líder de este movimiento o cosa y creemos que estamos en buenas manos. Entonces, aparte del beneficio directo mío, pues han tenido el beneficio directo de cada uno de los pacientes, que han sido cientos. Las repercusiones son que tras 11 años he tenido que ir a 3 psicólogos después, y que se ha planificado no solo el motivo por el que fui, sino que ahora mismo ya yo no confío y me siento muy incómodo acudiendo a cualquier tipo de profesional o a ser influido. A mí yo siento que tengo muchas dificultades a abrir, se me ha limitado el acceso a la sanidad y se me ha limitado también el acceso a la espiritualidad. No puedo, tengo mucha resistencia, rechazo a ese tipo de entornos y eso me parece un problema serio. Y Antonio, ¿por qué dices que se te ha limitado el acceso a la sanidad? ¿Porque tú mismo te estás autolimitando? ¿Porque tú mismo ya no confías en nadie? ¿Qué es lo que te pasa? Sí, en este tipo de entornos se reciben tales abusos psicológicos, has mostrado toda tu confianza hacia lo que consideras ser un profesional, son muchos años, muchas experiencias, y una de las secuelas es sentirte totalmente vulnerable cuando vas de nuevo a un profesional porque piensas que realmente ya no puedes confiar, porque realmente estás viendo una influencia sobre ti, y yo no encuentro ahora mismo una ayuda hacia mí. Todo lo que viene siendo un entorno, aunque sea seguro, me siento muy incómodo en ello, ya que yo acudí a un entorno en principio seguro, y la persuasión de estas personas a través del lenguaje, del buen hacer, tú piensas que estás en un buen sitio. Entonces es muy complejo de decir. También, pues, una de las consecuencias fueron romper vínculos con familias, con parejas, y no, yo hablo por mí, pero somos muchos compañeros en los que hemos sentido lo mismo en estos entornos gestálticos y en otros entornos parecidos. Y Antonio, ahora mismo, ¿cuál es tu situación? ¿Estás en manos de alguien? ¿Cuál es tu situación actualmente? No, yo cronifiqué un estado de ansiedad, me quedé con todo lo que las terapias estas, el enneagrama, la psicología transpersonal, el tantra, el psicoanálisis, el budismo, el renacimiento, las figuras parentales, las constelaciones familiares generaron en mí una idea del mundo que yo no veía y que es muy difícil de quitar, y entonces tengo un poco una distorsión y un poco complicado. Yo estoy caminando por mí mismo, con la ayuda también, por ejemplo, de escuchar a profesionales como los que tienes ahí sentados y asociaciones que nos ayudan a nosotros. Y esto me ayuda bastante, entender que he sido engañado, he sido estafado, y que no lo digo yo, no es una experiencia personal, sino que es un fenómeno social, y me ayuda mucho a entenderme desde ahí. Y voy bien, no voy mal, ya esto hace tiempo, y poquito a poco pues he ido recuperando.
Muy bien, pues Antonio, ojalá puedas seguir recuperando esa senda de esperanza en la que parece que te encuentras, que sigas confiando de personas, como tú bien decías, que tenemos aquí en el plató, de personas que creen en la ciencia, que creen de verdad en métodos más que probados, y que ojalá dentro de un tiempo podamos volver a hablar y estés absolutamente recuperado. Te deseo toda la mejor suerte, Antonio. Muchas gracias. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, sí, por supuesto. Para agradecer a todas las asociaciones y a todas las personas que se implican en este tema, y que en una reflexión, ¿por qué yo tengo que salir escondido tras una terapia, tras algo que es bondadoso? ¿Por qué yo tengo que tener miedo? Esto no debería de pasar. Yo y mucha gente. ¿A qué tengo miedo yo? Entonces, un poco esa reflexión, y agradecer a todas las personas que se han implicado a darle visibilidad a este tema. Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, y ojalá, como te decía antes, dentro de un tiempo podamos verte en otras circunstancias y en otras condiciones. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Rosa, la verdad que es escalofriante el testimonio, y esto de los falsos psicólogos, falsos terapeutas, acaban destrozando la vida, como le ha pasado a nuestro invitado, ¿verdad? Es que yo creo que hay campos, por ejemplo, oncología, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades mentales, y esto me recuerda a uno de los webinars que están en abierto en nuestra página web del Observatorio contra las Pseudociencias. Todos los webinars que hemos hecho están en abierto. Y eso me recuerda que en oncología radioterápica lo hicimos con la sociedad científica correspondiente y la Asociación Española contra el Cáncer. También nos daba un mensaje a los médicos, ¿no? Y nos decía, es que tenéis que preguntar también a los pacientes si están haciendo alguna terapia que tenga que ver con eso, o si necesitan. O sea, nosotros no debemos abandonar, no debemos rechazar que el paciente lo haga, pero sí es nuestra obligación saber que lo están haciendo, buscar si eso tiene alguna interacción con el tratamiento habitual, porque no siempre dejan el tratamiento habitual, sino que pueden simultanearlo, pero saberlo, entenderlos, protegerlos y, por supuesto, no abandonarlos. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, claro, lo que decía Antonio, que Antonio no confiaba en nadie, ¿no? Exactamente, no confiaba. Igual que también nos comentó la Federación Autismo, nos comentaba, por ejemplo, que los padres que habían utilizado ese tipo de terapias con sus niños autistas no se atrevían a denunciarlo por la vergüenza que sentían de haberlo hecho, ¿no? De haberle sometido a tal. Entonces, nosotros, los médicos y los profesionales, no les vamos a abandonar. O sea, entendemos que lo hagan, les vamos a seguir tratando, vamos a seguir estando ahí al lado. Es lo que debemos hacer. Esto es una norma. Bueno, el testimonio es que me daría para horas de ir desgranando poco a poco lo que ha dicho. De hecho, tengo un libro escrito, ¿Qué sabes de las pseudoterapias?, de Editorial Popular, no me llevo ni un duro, lo derivo todo a la causa, donde intento explicar pormenorizadamente, paso a paso, todo este estilo de todo lo que estamos hablando, ¿vale? Porque esto da para horas. Quería remarcar 3 puntos básicos. El primero, que acudir a un psicólogo clínico, es lo que comentaba antes, que el primer filtro es asegurarse de que a quien vas es colegiado, pero no basta. Dentro de los propios colegios hace falta un trabajo tremendo de depuración, de aplicación de la deontología para que esto no pase, porque si ya te falla, si no limpias la casa, ¿qué esperas hacer contra el resto, no? Y al contrario, si incluso en sitios donde está regulado te puede pasar esto, imagínate donde no hay ningún tipo de regulación, ¿vale? Es un poco la doble vertiente. Luego está anonimizado no solo por vergüenza, que también es lo que hablábamos, sino porque a la gente que critica estas cosas le suelen denunciar los charlatanes. Claro. Yo mismo en nuestra asociación tenemos más de 10 denuncias porque a la gente no le gusta que les dejen estafar. No solo te destrozan la vida, sino que además contraatacan. Y encima a veces ganan este tipo de juicios porque bueno, la justicia a veces pues, se basa en ciertas pruebas y es difícil demostrar que alguien ha ido coercionado o que no ha ido con la información veraz o que tal persona se ha hecho pasar por médico. A ver cómo demuestras que en algún momento le dijo a esa persona que era médico. La justicia en muchos casos ha dejado irse a alguien que ha matado a otra persona diciendo, bueno, es que la justicia no protege al incauto, esta persona era mayor de edad, no tenía problemas mentales y fue en plena posesión de sus facultades y adultamente. Y no entran a valorar que está en una situación de alta vulnerabilidad que le lleva a no poder ejercer ese pensamiento crítico racional, porque esta persona, por ejemplo, simplemente se fió de su psicólogo al que fue al principio. Y es lo que debería pasar, ¿no? O por lo menos que se vendió como psicólogo clínico. No, probablemente lo sea porque justamente en la profesión de psicología, como comentaba antes, prolifera tremendamente. Una de las peores sectas que comentaban antes la bioneuromoción, el creador es psicólogo clínico, colegiado. Ha sido expedientado y aún así él sigue pues, haciendo ese tipo de cosas. Y a mí me han llovido varias denuncias de esta persona y algunas las ha ganado precisamente por apuntar que esto es un peligro, ¿no? Quería decir que para este tipo de gente, como él comentaba, hay asociaciones como APTP que pueden preguntarnos si tienen alguna
alguna duda, o al observatorio si algo es pseudocientífico o no, para poderles dar un poco la información más extensa y segura, ¿no? De cuánta validez tiene una propuesta o no. Estamos terminando ya, pero sí que quería preguntaros, todos estamos de acuerdo, yo creo, en la necesidad de invertir más en la salud pública, en la salud mental pública, porque eso también yo creo que daría más certeza a personas como el testimonio que hemos tenido hoy aquí de Antonio. El problema quizás es cómo hacerlo, ¿no? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, sí, pero ¿cómo hacerlo? ¿Más dinero, más inversión, Rosa? Dinero siempre se necesita, recursos humanos ves que estamos en escasez, pero yo creo que esta alianza, ¿no?, que constituimos con las asociaciones de pacientes, con las autoridades sanitarias, con los representantes de la profesión, yo creo que eso es lo que nos da solidez y validez ante la sociedad, ¿no? Que estamos juntos, que todos tenemos que hacer ese esfuerzo, que la gente no dude en hablar con su médico cuando ha pasado por o tiene dudas o pues merece la pena pararse con ellos, y que sí que tenemos que hacer el esfuerzo. También el Ministerio se esforzó con el plan de protección de los pacientes frente a pseudoterapias y con Comprueba, que también es una buena fuente de información, pero realmente esto es tarea de todos y no es solamente un problema de la medicina, es tarea de todos y todos tenemos que estar juntos para que abiertos a las preguntas que puedan hacer los pacientes, los que no son pacientes y toda la gente que les rodea y sus familiares, que también sufren las consecuencias sociales y familiares de lo que sucede. Pues una de las patas fundamentales, que es casi gratuita, es la información veraz, que la gente cuando tiene que tratarse o tiene que acudir a algo crítico o delicado, que haga el esfuerzo de preguntar, y hay asociaciones y hay organismos donde puede preguntar para asegurarse, pero la segunda pata, yo veo que hay una impunidad hacia la gente que hace este tipo de cosas, ¿no? Comentábamos el plan Comprueba. El plan Comprueba está muy bien, pero PAMIES lleva, por ejemplo, varios años, décadas incluso, promocionando productos fraudulentos contra el cáncer, y ahí sigue, nadie le ha tocado un pelo. Esto, digamos que chirría un poco, ¿no? Mientras esta gente esté impune y siga viendo que gana millones literalmente cada año con estas fórmulas, pues por mucha información que haya, siempre va a haber gente a la que no le va a llegar esa información, o va a estar tan vulnerable que no la va a poder procesar. Sí, yo quería comentar que es que casi el 80% de este tipo de prácticas son por no profesionales sanitarios, eso es fundamental. Entonces el intrusismo, nuestros propios jurídicos de los colegios nos dicen que el intrusismo van contra ello, lo denuncian, lo ganan, pero las penas son tan pequeñas que merece la pena empezar otra vez. Entonces una ley de publicidad sanitaria que regule todo esto y realmente lo penalice adecuadamente también es fundamental. Pues Rosa, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis en el observatorio, y Emilio también muchas gracias, y también gracias igualmente a la asociación que representan. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos una noche más aquí en La Gran Pregunta. Muy buenas noches.